Hola chiquis, ¿cómo están? Primero A, primero B. Bueno, hago este video para explicarles algunas cosas nuevas y para repasar otras que ustedes ya trabajaron con la profe Jimena. En principio también comentarles un poco hacia dónde vamos, ¿sí? Cuál es el sentido de esta unidad y de dónde surge, ¿sí? Eh, Como ustedes saben, las materias tienen un programa y hay temas para ver según el año en el que estemos cursando. Pero esto es flexible, ¿sí? En principio ustedes estuvieron trabajando bien con el programa, con Jimena, ¿sí? Y ahora yo decidí ahondar en un tema particular dentro de los que se trabajan en primer año. Lo vamos a ver con un poco más de profundidad, que quizá después en tercero les vuelva a resultar conocido este tema, ¿sí? Em, pero lo vamos a ver abordado desde la perspectiva de la salud, ¿sí? ¿Y por qué me interesa esto? Bueno, por lo que estamos pasando ahora, ¿sí? Creo que es interesante hablar de salud en este contexto donde justamente cuidarse creo que es una de las palabras que más escuchamos y que quizás más nos aparecen dentro de nuestro día a día, mucho más que en otras épocas, ¿no? Aunque en realidad si lo pensamos, esto debería ser siempre así. Bien, bueno, ¿y qué pasa? Para cuidarnos, la biología nos sirve muchísimo para pensar los temas de la salud, ¿sí? No es la única disciplina la biología, como parte de aquellas ciencias que nos permiten pensar la salud, ¿sí? Sino que hay otras también. Por eso vamos a hablar un poco de salud en ese sentido. Y se titula La salud en cuarentena porque justamente la idea es que trabajemos alrededor de lo que estamos pasando ahora, ¿no? Y también cuando nos volvamos a encontrar vamos a seguir trabajando en esto porque sabemos que la cuarentena se va a ir aflojando y va a ir siendo menos estricta, pero no es que va a desaparecer de un día para el otro, como estarán viendo que pasa en otros países. Bien, comencemos. Lo primero que hice cuando me reincorporé fue hacerles una pequeña encuesta, ¿sí? Y esa encuesta me dio unos muy buenos datos que ahora vamos a analizar un poco. Proviene de las respuestas de ustedes, ¿sí? Como recordarán, primero les pregunté el curso, el nombre, bueno. Ahora, a la hora de ver números, nos sirve esto, ¿sí? Estos son los resultados. Tenemos 92 respuestas que corresponden a primero A, primero B, segundo A, segundo B, ¿sí? No es solo de los primeros. Pero para el caso de estas preguntas nos sirve la opinión de todos los cursos. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué me llama la atención? Yo lo primero que veo es un porcentaje muy grande de gente que está aburrida, ¿sí? Después, otro porcentaje importante, si sumamos, muy ocupado y preocupado, ¿sí? ¿Por qué lo junto? Bueno, porque me parece que a veces cuando uno está muy ocupado se preocupa, ¿no? Eh, Antes de poder realizar las cosas también está como con cierta ansiedad, ¿no? Y creo que hay que ver ahí qué pasa, ¿no? Que tenemos casi la mitad de, de las personas encuestadas eh, con la suma de aburrido, muy ocupado y preocupado. Lo cual les dejo pensando, ¿no? Si esas serían emociones que te permitan estar saludable o no. No digo que uno controle eso tan fácilmente, ¿no? Mm, Estar ocupado, muy ocupado, tampoco es algo que a la edad de ustedes controlen 100%, porque hay muchas obligaciones que les vienen y que ustedes no decidieron. Cuando uno es más grande,
quizá tiene también muchas ocupaciones, pero tienen que ver con, no sé, el trabajo que uno decide tener y que te permite sobrevivir y sustentar tu familia, el trabajo que tenga que ver con lo que estudiaste o no, si decidiste estudiar, o al fin y al cabo, bueno, uno de adulto decide aceptar o no un trabajo u otro, ¿no? Dentro de lo que, de las posibilidades que aparecen, ¿no? Obviamente, ¿no? No estoy diciendo que uno siempre tenga el trabajo que quiere en cada momento, pero hay otra relación con las obligaciones. En el caso de ustedes quizá puede pasar, ¿no? Que me llegan tareas, ¿no? Y ahí quizá habría que pensar qué pasa, ¿no? Con esas emociones, qué podemos hacer también para organizarnos. Me parece que cuando uno tiene muchas cosas que hacer, lo mejor que puede hacer es organizarlas para justamente no sentirse, ¿no? Como abrumado o abrumada con esta situación. Y ese porcentaje de aburrido, bueno, ahí ya tenemos miles de cosas para hablar, ¿no? Yo creo que este tema que tiene que ver con las emociones, como yo no soy especialista en esas cuestiones, simplemente hablo desde mi experiencia como profe, como persona, como madre, como amiga, como hija, bueno, desde todas las posiciones uno vive lo emocional, pero no soy especialista en esto, sé que quizá podría recurrir a otra persona para que nos hable de este tema, ¿sí? Sería interesante. Después me dicen qué les parece. Pero me parece interesante eh, interpretar del gráfico que solamente un 43,5% está tranquilo o tranquila. Creo que ese dato es importante porque significa que menos de la mitad está transitando esto con tranquilidad y que el resto tiene algún componente, digamos que no muy positivo, para, para decirlo así, ¿sí? Si bien alguien puede decirle a otro el aburrimiento se resuelve encontrando algo que hacer, estar muy ocupado se resuelve haciendo una cosa primero y después la otra, estar preocupado se resuelve, no sé, informándose o aceptando ciertas realidades también a veces, ¿sí? Bueno, más allá de lo que otros puedan decir, algo pasa ahí, ¿no? Y es válido también que sientan lo que sienten, ¿no? Hay otras personas que escribieron algo particular, pero para resumir, en general fueron personas que lo que quisieron decir fue que por momentos estaban tranquilos y por momentos no, ¿no? Como hay una dualidad, ¿no? Que en eso me siento identificada porque también por saber un montón de cosas de biología hay ciertas cosas de la realidad que acepto, pero eso no significa que no me preocupe, en especial por los familiares que, que tienen más edad y que por ahí están en Buenos Aires algunos. eh, bueno, esas cuestiones como de particulares, ¿no? Bien, pasemos a la otra pregunta, ¿sí? Que es la que vamos a abordar en realidad desde la biología. ¿Estás comiendo sano?, pregunté yo. Y pareció una pregunta re sencilla y resulta que la mitad me puso tal vez, ¿no? ¿Qué significa cuando alguien contesta tal vez? Bueno, a mi entender es que no estaría teniendo los elementos como para saber, ¿no? Si estoy comiendo sano o no. Se abre la pregunta de qué significa comer sano entonces. Y esa pregunta es la que vamos a trabajar en profundidad. Lo que sí me alegra es ver que casi un 40% dice que sí. ¿Sí? Veremos si esas personas después cambiarán de opinión o no, o si ajustarán algo en lo que están haciendo o no. ¿Sí? Lo veremos. Y un mínimo 13%, que también está bueno que lo reconozcan, ¿sí? Dice que no, ¿sí? Probablemente porque se den cuenta, no sé, que están comiendo ciertas cosas que consideran que no deberían, o a veces algo que se está sabiendo mucho, ¿no? Sobre que la gente estando quieta, estando más tiempo en la casa, come más. Otras personas por el nerviosismo comen menos. O sea, hay muchas variantes, ¿no?
para considerar tanto comer saludablemente como no comer saludablemente, ¿no? Bien. Y por último, esta pregunta que va a quedar abierta, a ver cómo la podríamos trabajar, ¿sí? Que todavía no lo definí, ¿sí? Puede alguno proponer alguna idea, ¿sí? Entonces, esa pregunta puede abordarse desde la biología también, ¿sí? No digo que desde la biología nos vamos a poner a hacer actividades físicas, no digo eso, pero sí pensar en qué pasa cuando un cuerpo vivo se mueve y gasta energía, ¿sí? Que es un tema muy de la biología, pensar acerca del gasto de la energía y de dónde viene esa energía, que está relacionado con los alimentos también. Bueno, y esto tiene que ver con la salud de las personas, ¿sí? Y como ven en los resultados, tenemos algo parecido a lo que pasa con la alimentación, solamente que aquí sí hay una noción bastante clara, ¿no? De qué significa hacer mucha actividad física, poca o no hacer ninguna, ¿no? El que no hace nada sabe muy bien, no, ¿sí? Sin embargo, obviamente, les recuerdo que los seres vivos gastamos energía también respirando, ¿no? Si hacemos, no sé, si nos ponemos a limpiar toda la casa y gastamos energía también, ¿no? Es una actividad física reconocida desde la gimnasia o desde la educación física, pero es un gasto de energía y los músculos trabajan, ¿no? O sea que también hay otras formas de estar activos sin hacer un deporte o una rutina específicamente. Lo que pasa es que el deporte, las rutinas de educación física o ejercicios de determinados músculos, lo que hacen es trabajar más específico y además gastar mucha más energía, ¿sí? Que andar barriendo la casa, por supuesto. Y además, recordemos que ahora tenemos permitido, ¿no? Hacer caminatas hasta 500 metros, o sea, estamos en Salta, estamos un poco más relajados y relajadas con ese tema, siempre que mantengamos la distancia social y no andemos, ¿no? Tocando puertas de locales y esas cosas. Y si las tocamos, bueno, nos limpiamos con alcohol en gel. Se puede salir a caminar, ¿no? Y hay espacio, no es necesario caminar pegado a otras personas, ¿no? Se mantiene el barbijo y la distancia social, se puede salir a hacer una actividad de caminata, ¿sí? Tranquilamente. En bici también está permitido, ¿sí? Bueno, así que digo, doy alternativas para quienes les aburre o no les gusta, ¿no? Hacer algo en la casa, que puede ser también, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces, vamos a pensar qué es esto de la salud, ¿no? Porque en general lo primero que viene a la mente es una idea un poco antigua de qué era la salud, ¿no? Antiguamente se hablaba de la salud como la ausencia de enfermedad, ¿sí? O sea, que si vos no tenías una enfermedad reconocible, ¿sí? Porque podemos tener enfermedades silenciosas, se suponía que era saludable, ¿sí? Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud, tan nombrada en estos tiempos, plantea otra mirada de la salud, que es una mirada integral, ¿sí? Y da tres dimensiones, ¿sí? Que en realidad hoy en día también hay más, pero vamos a tomar estas para hacerlo más sencillo también. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, como les decía, ¿sí? Entonces hay un bienestar físico, hay un bienestar mental y un bienestar social, ¿sí? Bien, el físico es fácil de pensar a veces, ¿no? Es el que antiguamente se tomaba más en cuenta, ¿no? El bienestar físico tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con esta ausencia de dolores a veces. Pero también habría que pensar, ¿no? ¿Es saludable o no es saludable que si yo me quemo o me golpeo sienta dolor?
En realidad es una señal de salud, porque que nuestro cuerpo nos pueda dar señales de algo que pasa es saludable. O sea que el dolor tampoco es algo que uno debería tomar así, tan a rajatabla como señal de salud o no salud, porque también hay enfermedades que nos duelen, ¿no? Como por ejemplo la diabetes. Si vos tenés diabetes, no te duele en principio. Tiene que haber una infección posterior producida como enfermedad posterior que se produce por tener diabetes, pero en sí la persona que tiene diabetes no siente un dolor cuando come un dulce, ¿sí? Bueno, si alguien tiene un familiar que tenga diabetes, lo sabrá. Pasan otras cosas, pero dolor no. Bien, eso como un ejemplo, ¿no? El bienestar mental tiene que ver con lo que pasa por nuestra mente, ¿sí? Está relacionado con las emociones, está relacionado con el pensar, está relacionado con aprender también, ¿sí? Y hay muchos derechos que tenemos relacionados a ellos, ¿no? En cualquiera de estas dimensiones, pensando desde la perspectiva de derechos, están contempladas, ¿no? Y tanto en nuestra Constitución como en acuerdos internacionales, ¿sí? Y uno de ellos es, por ejemplo, el derecho a aprender, ¿no? Y tiene que ver con nuestro bienestar mental, porque aprender también nos permite entender y eso nos hace sentir más seguros y más seguras en un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, en este tema del coronavirus, a veces hay gente que se cierra y dice, no, prefiero no saber nada del virus, pero en realidad cuando uno entiende más es cuando más tranquilidad te trae, por lo menos para saber cómo se va a comportar esto, ¿sí? El ser humano trabaja mucho su cerebro proyectando a futuro, ¿no? Es como inevitable, tiene que ver con nuestra naturaleza. Eh, es parte de nuestra especie, si se quiere, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la imaginación y el poder proyectar y pensar qué va a pasar después, ¿no? El cerebro evalúa un montón de variables que está contemplando ahora y elabora como hipótesis todo el tiempo de lo que va a pasar después, ¿no? Y eso nos puede generar tranquilidad o no, ¿sí? Depende de qué información manejemos y también cómo la procesemos. Bien, entonces el bienestar mental tendría que ver con esto de estar tranquilo o tranquila, ¿no? Em, de acuerdo a las experiencias que pasemos también, ¿no? Se va a ver influido. Tampoco es que sería normal que si nos pasa algo no reaccionemos de ninguna forma. No, para nada. Bien, ese bienestar mental va a quedar también para seguir pensando, ya les digo, con otras personas que sean especialistas en esa esfera de la salud, ¿sí? La salud mental. Bien, ahora, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Qué es lo que vamos a trabajar en biología? Bueno, nutrición humana, ¿sí? Alrededor de nutrición humana puse algunas palabras clave como para que sepamos qué cosas quizá vamos a analizar, ¿sí? Alimentación y dieta, alimentos y nutrientes, lo puse arriba de todo porque es lo primero que vamos a ver, ¿sí? Y alrededor de esto me gustaría que lleguemos a hablar de las tres expresiones de abajo, ¿sí? Hábitos, que incluyen no solamente la alimentación, sino otros hábitos, y también hay hábitos relacionados a la alimentación, ¿sí? Cómo comemos, cuándo comemos, con quién comemos, eh, son hábitos y tienen que ver con cómo nos nutrimos también, no solamente qué alimento comamos. La seguridad alimentaria, que tiene que ver con la prevención de enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos, ¿sí? O sea, yo no voy a ir a comer, ¿no?, una lechuga que la saco de la tierra y no la lavo, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas relacionadas con la seguridad alimentaria que por ahí sería interesante que podamos trabajar.
y tradiciones, porque esto influye en qué tipo de recetas hacemos, qué tipo de dieta llevamos también, ¿sí? No se come igual en China que en Estados Unidos, que en Argentina, y dentro de Argentina no se come igual en Salta, en Buenos Aires, en Mendoza o en Corrientes, ¿sí? Em, Algunos de ustedes habrán viajado y habrán experimentado esto, ¿sí? Que hay otras comidas o que está la misma comida, pero está cocinada de otra forma o con otros ingredientes. Y bueno, y todo eso influye en qué nutrientes entran en nuestro cuerpo, ¿sí? Y no va a haber una que sea mejor que la otra, pero sí hay estudios acerca de qué deficiencias y qué fortalezas tienen las dietas de distintos países, por ejemplo, ¿sí? Se sabe que algunos países comen muchos hidratos de carbono y otros países comen mucha carne, ¿no? Acá ha habido mucho análisis acerca de que el argentino, por ejemplo, y la argentina comemos más carne de la que en realidad es necesaria para nuestra nutrición y comemos menos verduras de las que deberíamos, por ejemplo, ¿sí? Bien, bueno, avancemos. No quiero tampoco adelantar demasiado información de lo que hay que investigar. Bueno, en principio hay que repasar algunas cositas, sí, repaso rápido, porque esto se supone que ya lo aprendieron, lo vieron con Jimena, pero nunca está de más, ¿sí? Bueno, hay un primer punto que es re importante y que no quiero salteármelo, aunque no esté tan visiblemente relacionado, sí está relacionado a fondo, ¿sí? ¿Qué es este concepto que ustedes vieron cuando hablaron de las características de todos los seres vivos? Bueno, una de ellas era que están compuestos por células. Y los seres vivos están compuestos por células y dentro de las células es donde van a ir a parar los nutrientes y donde se van a producir transformaciones de esos nutrientes y esas sustancias ya no van a ser la misma que cuando entraron, ¿no? Este concepto de sistemas abiertos, donde todos los seres vivos somos sistemas abiertos y entran y salen componentes y dentro del ser vivo se transforman, bueno, las células también tienen esa forma de ser estudiadas, ¿no? También podemos estudiar las células desde esa perspectiva y a lo que va esta acotación que les hago es que la acción de nutrirse tiene que ver con que nuestras células consigan esos nutrientes, porque si no, ellas no pueden vivir, ¿sí? Así como nos damos cuenta fácilmente que si yo no le doy de comer a mi perro y no puede ir a buscar alimento en otro lado, no va a vivir, ¿sí? O si nosotros no comemos, bueno, con las células pasa algo así también, aunque ellas no comen, ¿no? No comen en el sentido de que comer es ingerir un alimento, pero sí reciben nutrientes, ¿sí? Y eso es esencial y es una condición necesaria para que una célula viva. Bien, entonces, ¿a qué nos llevó todo esto y qué camino hicieron con Jimena? Bueno, llegaron a hablar de que todos los seres vivos se nutren también, ¿no? Incluyendo, acuérdense que los nutrientes no son solamente los que están en los alimentos, porque si no tendríamos que decir que las plantas no se nutren, pero sí se nutren, ¿sí? Todo esto lleva a hablar de la función de nutrición. Y la función de nutrición que ustedes trabajaron, ¿sí? Tiene que ver con que los nutrientes ingresan a los seres vivos, ¿sí? Vienen desde el medio exterior, ¿sí? Y en algunos casos también son fabricados por ese ser vivo, ¿sí? Y ahí hicieron ustedes una diferenciación entre heterótrofo y autótrofo, probablemente, y solo trabajaron nutrición heterótrofa, ¿sí? Después me dicen si todo esto que digo es así, ¿sí? Bien, entonces esos seres vivos van a ingresar esos nutrientes y los van a transformar en su interior
y van a producir desechos, ¿sí? Bueno, voy a el material que trabajaron con Jimena, ¿sí? Acá tienen una actividad que ustedes hicieron con ella, ¿sí? Donde hay un esquema muy interesante, ¿sí? Con ingresos y salidas, ¿no? Estos esquemas son muy típicos de nuestra ciencia de la biología, donde ponemos, ¿sí?, el ambiente en el exterior, el círculo va a representar los límites de ese ser vivo, o sea, la piel, la boca, ¿sí? Todas las partes que tocan con el ambiente exterior son parte del límite, lo que nos separa del exterior, ¿no? Y hay ingreso de alimentos, por lo tanto yo sé que eso es un animal, ¿sí? Porque los animales son los únicos que ingieren alimentos. Hay ingreso de oxígeno, ¿sí? Y hay salida de desechos. Y dentro de esos desechos, que ahí están nombrados en general, también hay un desecho nombrado en particular, que es el dióxido de carbono, ¿sí? Lo que pasa que está separado porque ese desecho sale del proceso respiratorio, ¿no? Y los otros desechos que están mencionados, uno sale del proceso de digestión, que sería la materia fecal, y otro sale del proceso de excreción, ¿sí? O uroexcreción, que sería la fabricación de orina, o sea, la orina. Bien, eso por mencionar algunos. En realidad también tenemos otros desechos a través de la piel, ¿sí? Y las mucosas de la nariz también, ¿sí? Bueno, hay otros, pero esto es lo más importante quizá. Bien, esos procesos de digestión, respiración, circulación, excreción son los que tienen que ver con la función de nutrición, ¿sí? Ahora, dentro de los animales, ¿sí? Igualmente nos interesa en este momento más sobre animales porque nutrición autótrofa, que sería la de las plantas y las algas, no la vamos a trabajar todavía, ¿sí? Queda para ahondarla después, pero ellas no comen, ¿sí? Las plantas no comen, no digieren tampoco, no digieren alimentos, ¿sí? Y hacen un proceso a través del cual pueden fabricar sus propios nutrientes, que a su vez después los van a utilizar sus células. Pero bueno, volvamos a heterótrofos, ¿sí? Entonces, vieron también este esquemita, ¿sí? Donde ven los distintos procesos internos del proceso digestivo, ¿sí? O sea, hay distintas como estaciones o etapas de ese proceso, ¿no? La ingestión, que sería cuando el alimento ingresa en la boca, en el caso humano, ¿sí? La digestión, que ocurre en distintos órganos donde a través de sustancias químicas y de movimientos de los órganos, los alimentos se van transformando, convirtiéndose cada vez en sustancias más sencillas, ¿sí? La absorción, que consiste en que las sustancias más sencillas pasen a la sangre, ¿sí? Van a pasar a la sangre en el caso humano, ¿sí? Hay en los invertebrados, por ejemplo, algunos tienen otros líquidos que no son sangre, que se llaman linfa, pero en nuestro caso sería la sangre, ese fluido que lleva todo lo que va y viene desde las células y hacia las células, ¿sí? Este es el sentido, si quieren, de la sangre, que es poder conectar todas las células de nuestro organismo, ¿sí? Hacerles llegar lo que les tenga que hacer llegar y llevarse los desechos que se tengan que llevar, ¿sí? ¿Y qué es la gestión? Bueno, es la eliminación de las sustancias que habíamos ingerido y que no nos, eh, no nos sirvieron, si quieren, ¿sí? O aquellas sustancias que en la absorción no fueron pasadas a la sangre. Entonces queda un resto ahí que está compuesto por sustancias que no son digeribles, como las células